¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual, por un lado, se buscan definiciones desde el Senado Nacional en lo que tiene que ver con la ley de bases y con el capítulo fiscal, con las medidas fiscales que de ser analizado primero con dictámenes de comisión, luego tendrá que ir al recinto del Senado, pero todo está indicando que se va a modificar este proyecto y por eso también la atención que estamos desde aquí, desde la Cámara de Diputados, siguiendo muy de cerca con lo que pasa en el Senado Nacional, porque es un proyecto que va a tener que volver a una nueva revisión en la Cámara Baja. Y por el otro lado, semana también de definiciones en torno a algunos temas vinculados con la necesidad de consensuar presupuestos mínimos, por lo menos, para poder desarrollar actividades en lo que tiene que ver con las universidades públicas, las universidades nacionales y por el otro lado lo que tiene que ver también con el tema jubilaciones. En principio la movilidad jubilatoria es el panorama más claro porque desde la Cámara de Diputados, a partir de los dictámenes, recién el próximo 4 de junio es cuando está prevista una sesión especial pedida por los legisladores de diferentes bancadas. Eso por un lado. Por el otro lado está la sesión especial pedida por la Unión Cívica Radical para tratar mañana, 2 de la tarde, los diferentes proyectos que hay sobre financiamiento para las universidades nacionales. Un tema que se cruza con los intereses también del radicalismo en el Senado Nacional, que lo impulsa Martín Lustó y que se amplió a partir de reuniones de Eduardo Vichy, presidente de la bancada de los senadores radicales, con Guillermo Francos, se amplió al resto de las universidades, más allá de la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Temas cruzados, pedido de sesión especial para mañana, todavía no convocada por las autoridades de la Cámara, veremos qué es lo que ocurre. Hay conversaciones, lo que sí está confirmado, en principio otra convocatoria, también para hablar de fondos para las universidades, una reunión para el jueves de plenario de comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Ahí podría haber también, si no hay sesión mañana, podría haber dictamen el próximo día jueves. Bueno, mucha información, muchas reuniones previstas, pedidas, y veremos qué es lo que ocurre en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va a ser? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la gran duda es si mañana tenemos o no sesión, sobre todo porque, si bien es cierto lo que vos comentabas, que podría desactivarse el pedido de sesión justamente porque en un plenario se trataría el tema que quieren tratar los radicales, que es el financiamiento de las universidades. Unión por la Patria hoy avisó que se sumaría a la sesión, que daría quórum, pero que va a incorporar otro tema que es el FONID, claro. Este fondo que se utiliza, del Fondo de Incentivo Docente, que se utiliza justamente para pagar los salarios docentes de las escuelas primarias y secundarias de las diferentes provincias. Bueno, habrá que ver si dan o no de baja la sesión de mañana o se impulsa este otro tema también. Así que suspenso. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Y bueno, acá estamos, ¿no? Con el dedo en el celular, actualizando Twitter, a ver si la Unión Cívica Radical comunica algo. Hoy en día, esta red, así como muchas redes, sí, son la vía de comunicación principal, obvio, por la cual nos informamos. Y también así la agenda. Porque en la agenda oficial, en la página web de la Cámara de Diputados, hoy ya de por sí hubo muchas modificaciones. Sí. Ejemplo, la suspensión de 2 comisiones. La que estaba prevista para mañana, Ciencia y Tecnología, a partir de las 15. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un pedido de sesión, claro, que aún no se comunicó de manera oficial, para mañana a través de la Unión Cívica Radical para tratar el tema universitario. Y la otra es que al haberse agregado esta reunión de Presupuesto y Hacienda con Educación, para el jueves se suspendió la Comisión de Educación que estaba programada para la semana próxima. Claro. Entonces digo, es una agenda sujeta a modificación. Bueno, y vamos a ver qué información también tienen los diputados nacionales. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Diputado Pedro Galimberti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda.
Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes allí en estudios? Muy Buenas tardes bien. a la audiencia, muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, Pedro, por un lado, viendo la agenda que viene esta semana, el pedido de sesión especial del radicalismo para discutir financiamiento a las universidades, por ahora se mantiene. Está el pedido, todavía no está confirmada la convocatoria por parte de las autoridades de la Cámara, pero el radicalismo por ahora lo mantiene firme. Eso es lo que tenemos hasta el momento. El pedido está efectuado desde la semana pasada, desde el día viernes, si mal no recuerdo, y el horario sería mañana a partir de las 14. Y es cierto que todavía no está confirmado el llamado, y es cierto lo que decían recién antes de ingresar a la nota, que hay diferentes modificaciones y que una que otra comisión, y que para el jueves tenemos convocado un plenario conjunto de lo que tiene que ver con educación y presupuesto y hacienda. Yo estoy ahí en esa comisión de presupuesto y hacienda, así que a partir de las 4 de la tarde vamos a tener trabajo en plenario. Claro. Pedro, a ver, ¿por dónde pasa la inquietud de la Unión Cívica Radical? Forzar sí o sí una sesión en la jornada de mañana, posiblemente acordar también con el oficialismo, llevar adelante la posibilidad de tener dictámenes correspondientes y avanzar, digamos, con mayor consenso en una sesión especial con otra fecha. Bueno, está claro que la conformación de la Cámara hace necesario encontrar puntos de acuerdo con otros bloques, y en ese sentido la sesión que estaba prevista para mañana pretendía, antes que nada, avanzar en la fecha para emitir un dictamen, no obstante lo cual había allí algún borrador de dictamen de parte de nuestro bloque que se venía trabajando por parte de algunos diputados en relación a tratar de, por si fuera necesaria esa discusión, llevarlo al recinto. Pero bueno, convengamos que estamos, para decirlo de alguna manera, en un partido de truco entre ese mosaico que hay de expresión de los diferentes espacios políticos. Está claro que algo va a acontecer en la semana en materia de lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación universitaria. Lo que se está viendo es si se avanza en la sesión de mañana o si habrá algún dictamen, porque así está citada la comisión del día jueves, que es conjunta, ¿no? Claro, en principio lo que lograron también es forzar al oficialismo a convocar, ¿no?, a plenario de comisiones, tanto de educación como de presupuesto y hacienda, para avanzar con este tema. El acuerdo que alcanzó el gobierno con el radicalismo en el Senado, ¿ese acuerdo por fondos para las universidades alcanza para todas las universidades? ¿Quedó claro ese tema o hay dudas todavía y únicamente el acuerdo es con la Universidad de Buenos Aires? A ver, es nada más que un sector de todos los tantos que tiene la economía y las finanzas públicas en la Argentina. En su momento, cuando el actual presidente Javier Milei le solicita al entonces presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía Sergio Massa no tratar el presupuesto, eso era antes de las elecciones generales, hasta tanto se dirima la cuestión electoral, y que fue de alguna manera tácitamente aceptado, hoy nos está trayendo alguna de estas consecuencias. Así como hoy estamos discutiendo el tema de la educación universitaria, estamos seguros que existen otros temas. Tenemos dos maneras: o instalamos en la agenda algunas cuestiones particulares. En esta semana estamos hablando del financiamiento universitario, o puntualmente me pregunta si es para una universidad o para varias otras. Bueno, evidentemente se va avanzando, pero están quedando algunas en el camino. Nosotros entendemos que tiene que haber un acuerdo general al respecto, pero también es cierto que existen otras áreas, materias o competencias dentro del Estado Nacional que necesitan ayornar o adecuar su presupuesto a la realidad de este año, una realidad que interanual suma un 290% de inflación, y que los montos que tienen concepto de asignación presupuestaria son los mismos que tenía establecido para el año 2023, lo cual evidentemente lo coloca en un punto de equilibrio absolutamente bajo respecto a las necesidades reales de esos sectores. Pedro, ¿cómo espera el regreso a esta Cámara de Diputados de los proyectos de ley de base y de medidas fiscales, que todavía se están discutiendo en el Senado, que todavía falta firmar dictamen, que todavía falta que lo discuta el recinto del Senado, pero todo está indicando que va camino a modificarse y a tener que volver a esta Cámara de Diputados?
Básicamente esperando. Sabemos que en ese marco de negociación que hoy hay en el Senado pueden existir y seguramente van a existir modificaciones. Por tanto, habrá que verlas cuando vuelvan y también, por supuesto, ver la cantidad de votos por una cuestión propia de cuál será la necesidad de votos necesarios en la Cámara de Diputados para insistir respecto a una determinada redacción. Así que la verdad que en ese sentido, mirando con una espera atenta, pero sin desesperarnos hasta tanto estas cuestiones sean resueltas por el Senado, ¿no? ¿Están coordinando estas modificaciones con el Senado Nacional o con el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical? En lo personal he charlado con algún senador, sé que obviamente lo están haciendo las autoridades del bloque en este sentido y que también muchos de los que son los gobernadores radicales y los que son también de Juntos por el Cambio, que fueron al menos así en la boleta el año pasado, lo están haciendo. Hay una ida y vuelta continua, sí, claro. Uh-huh. Pedro, en lo personal, en lo particular suyo, ¿espera cambios en algunos puntos centrales en lo que está tratando el Senado y que va a tener que volver aquí a la Cámara de Diputados? Bueno, sí, yo veo como algo positivo, digamos, algunas de las modificaciones que se pretenden introducir dentro del régimen a las grandes inversiones. Lo había dicho cuando brindé mi alocución en la Cámara, ¿no? Es un régimen que era demasiado beneficioso en favor de quienes venían a invertir y que era mucho más de lo que estaban pidiendo las propias empresas, ¿no? Más allá de las cuestiones de desequilibrio que colocaba a los que ya están instalados en cuanto a las condiciones que se establecen para trabajar hacia adelante. Así que me parece bien, ojalá que esos cambios vuelvan y que nos permitan establecer un mecanismo que si bien requiere de la Argentina de esas grandes inversiones, pero que requiere también un tratamiento más igualitario y equitativo con los que ya están trabajando y por supuesto una mirada respecto a el desarrollo general comunitario que deben dejar regímenes especiales de esas características. Pedro, ¿cómo está la situación en la provincia de Entre Ríos a partir de inundaciones y demás? Lo que ha vivido Brasil en las últimas semanas, obviamente parte también se traslada a la República Argentina y trae sus consecuencias. Bueno, hay situaciones complejas, básicamente en lo que es aguas abajo de la represa de Salto Grande, básicamente que está instalada ahí entre la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos, al norte de la ciudad de Concordia y la República Oriental del Uruguay en la ciudad de Salto. Se alivió el embalse aguas abajo, esto provocó algún tipo de inundación. Toda la costa del Uruguay hubo diferentes problemas, ha llegado prácticamente a 600 evacuados en la ciudad de Concordia, siempre por debajo de la cota 14, que es una cota que aguas abajo de la represa, que debiera estar garantizado que no vive gente ahí. Sin embargo, la realidad es que muestra que la gente vive en esos lugares, independientemente de que faltan algunas obras de infraestructura que podrían mitigar esos efectos. Pero hace un par de días que ha dejado de llover, hay buen clima, todo indica que lentamente, ayer ya comenzó a bajar el aguas abajo, a pesar de que aguas arriba de la represa todavía está alto, empezó a bajar y bueno, eso es un buen dato y sobre todo es un aliciente para los que quieren volver a sus casas. Ahí también se ve en el tema de la falta de obras públicas y demás, ¿o no? ¿O es un tema que el cambio climático está generando esas consecuencias? Hay diferentes factores, pero está claro, y eso pasa en el río Uruguay como pasa en otros lugares, que lo que se conoce como valle de inundación, básicamente los lugares donde el agua habitualmente suele llegar cuando hay inundaciones, de alguna manera se han visto acomodadas a partir de que se ha confeccionado o se ha llevado adelante la obra de la represa, pero está claro que cuando el caudal de agua es extraordinario, se puede acomodar un poco la situación, pero las inundaciones llegan. Por eso es importante respetar, cosa que no siempre se hace, insisto, que por debajo de determinada cota, es decir, a partir de lo cual
se considera que es habitual y peligroso en términos de que la posibilidad de la inundación surja, bueno, eso se respete. Sabemos que hay muchas cuestiones que vienen de adelante y después, específicamente en lo que es la ciudad de Concordia, existen algunas obras que son necesarias realizar, que se conocen como las defensas costeras, se han realizado en la zona sur de la ciudad, pero toda la zona del centro de la ciudad está necesitando una obra que es importante en términos económicos y que en algún momento habrá que realizar justamente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, Pedro, mientras tanto estamos aguardando a ver qué sucede con la convocatoria de la sesión especial para mañana, para hablar temas que tienen que ver con con la situación de las universidades. Pedro, ¿va a haber una reunión de bloque, aunque sea por Zoom, o queda la mesa directiva de la Unión Cívica Radical facultada para definir si mantienen la sesión, si la levantan y pasan la discusión para en el plenario del día jueves? Obviamente que está la mesa directiva, habrá seguramente alguna consulta de manera previa, pero independientemente diga más o menos, lo importante es que haya tratamiento de la temática. Me parece que eso es lo que se debe tener por delante. Si mañana tiene que ser con un emplazamiento a partir de la sesión, bueno, será de esa manera. Si se puede acordar antes, será una cuestión que tendrán que resolver las autoridades de bloque. Pedro, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Hasta luego, gracias. Pedro Galimberti, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, hombre de la provincia de Entre Ríos. Temas vinculados también con la agenda que tiene esta Cámara de Diputados. Exactamente, Débora. bueno, y mientras ustedes hablaban de la sesión de mañana, Sí. se conoció la citación para mañana a las 14 con todos los temas vinculados al financiamiento de las universidades. Hay tiempo igual para desactivar, obviamente, la sesión si se llegaran a poner de acuerdo, pero la gran duda es por qué no se convoca o se va a convocar o no. Sí. Bueno, se acaba de difundir, me contaban recién que había versiones encontradas en si se desactivaba o no la sesión. En principio, la presidencia de la Cámara avanzó y convocó para mañana a las 14. Mañana a las 14, sesión especial. Sesión especial, temas, todos proyectos de ley vinculados con el financiamiento de las universidades. Bueno, a ver, hablando de educación, la diputada Orozco, diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, habló con Diputados Televisión sobre educación de esta manera. Al ser un bloque de no más de 40 diputados, tratamos de estar en todas las comisiones, por más que no las conformemos ni como autoridades ni como vocales, tratamos de presenciar porque el debate que se produce en cada una de ellas es bastante enriquecedor, sobre todo para quienes estamos forjando nuestras primeras herramientas en el Congreso de la Nación y sobre todo para sentar postura, ¿no? El tema de los presupuestos y el financiamiento de la educación pública ha sido un tema de mucho debate, sobre todo también, ¿no?, en el interior. Veo que todo se focaliza muchas veces en Buenos Aires, en el AMBA, y nosotros como legisladores en nuestras provincias tenemos, sobre todo siendo oficialistas, esa doble tarea, ¿no?, de informar y también de salir a desmentir muchas veces lo que se trata de instalar discursivamente. A ver, no tenemos dudas de que hay que hacer una revisión, no tenemos dudas que al igual que el presupuesto para las universidades, también hay muchas áreas que están pidiendo actualización acorde a los índices de inflación, a la difícil situación que atraviesa nuestro país, la cual este gobierno no niega, como sí lo hizo un gobierno anterior que maquillaba los índices del INDEC, y por ese motivo los argentinos tuvimos que pagar una multa importantísima por mentir, ¿no?, básicamente. Entonces, entiendo que es algo que tenemos que dar debate, pero me gustaría que el debate se dé en las comisiones, donde se pueda realmente plantear algo que sea viable y sobre todo sostenible en el tiempo, porque es muy fácil buscar, y a todos nos encantaría poder incrementar los presupuestos para todas las áreas, porque las áreas que lo ameritan, ¿no? Hemos descubierto también mucho dinero que ha sido despilfarrado, que se ha perdido en el camino y que no ha llegado a la causa, sobre todo por los famosos intermediarios. Entonces creo que es un tema que hay que abordarlo con la seriedad sin generar falsas expectativas. Bueno, ahí estaba la diputada Emilia Orozco, diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. El tema tiene que ver con la educación, el tema tiene que ver con el financiamiento a las universidades, financiamiento presupuestario, claro, porque estamos, y bien lo decía el diputado Galimberti, se está trabajando con el presupuesto, con los números del 2023. Exactamente. Es ahí donde falta una actualización. Ahora, en el medio, como están las universidades, están otras áreas.
Exactamente, y bueno, obviamente este año tuvimos la movilización por las universidades en diferentes puntos del país. La semana pasada tuvimos la novedad que se actualizaban los fondos que se destinaban a la Universidad de Buenos Aires. Obviamente eso generó ruido porque ahí entraron las dudas de si hubo una negociación entre Martín Lustó, presidente del partido de la UCR, vinculado a Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, que se reunió medio en secreto con funcionarios del Poder Ejecutivo, bueno, para despejar algún tipo de sospecha o lo que fuera, impulsaron este pedido de sesión para que se actualicen las partidas o se establezca un régimen de financiamiento para todas las universidades. Bueno, surtió efecto en primer lugar porque se convocó un plenario de comisiones para el jueves justamente para avanzar con este tema, y ahora hay que ver qué pasa con la sesión de mañana. Bueno, acá estaba la convocatoria, estoy viendo la convocatoria que lleva la firma de la licenciada Ana Lozano, prosecretaria parlamentaria, dirigida a todos los diputados nacionales, y donde señala que hay una serie de iniciativas, ¿no? Para discutir en la sesión especial, y que no son solo, más allá que el pedido lo hace la Unión Cívica Radical, no solo son proyectos del radicalismo. Ah, bien, o sea que pusieron en un paquete no solamente los del radicalismo, pero todos en torno al presupuesto universitario. Exactamente, de esa manera lo que hace es, cuando los radicales pidieron, enumeraban todos los proyectos, traccionás al resto de las bancadas para que obviamente te den quórum, ¿no? Declárase la emergencia presupuestaria nacional de las obras sociales de las universidades nacionales hasta la aprobación del presupuesto 2024. Este es un proyecto de la diputada Romina del Pla. Exactamente. Bueno, en la convocatoria están el orden, el número de expediente, el título y el motivo. No figura acá los nombres. Yo me voy acordando quiénes son algunos de los diputados que han presentado proyectos. Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, modificación al artículo 12 sobre incremento y actualización para las universidades nacionales. Este es un proyecto de la diputada Mónica Litza. El régimen de financiamiento de universidades nacionales, promoción de la economía del conocimiento, modificaciones sobre los bonos de crédito fiscal y garantía de recursos para las universidades nacionales. Proyecto de la educación superior, modificación artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico financiero. Declárase la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024. Ahí está Cristian Castillo. Claro. Hay un proyecto, la diputada Julia Estrada también tiene un proyecto. Hay proyecto del diputado Julio Carro. Hay una gran variedad de iniciativas. Ahora, la pregunta es, si se hace la sesión mañana, que el quórum entendemos que si están todos aquí en Buenos Aires, les sobra para darle el quórum, que es el de 129, ¿no? Lo que se llama la mayoría absoluta. La mitad más uno. La mitad más uno, exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la comisión del jueves? El jueves está convocada. Está convocada el plenario de presupuesto y de Hacienda. Y bueno, lo que pueden decir es obligar a la comisión a que dictamine ese mismo jueves, le pones una fecha. Claro, porque para que se dictamine mañana algo tiene que haber 2/3. Claro, exactamente, eso es evidente que no lo tienen. Pueden ponerle un plazo a las dos comisiones, pero uno imaginaba que con la convocatoria al plenario se desactivaba. Y hay que ver que Unión por la Patria planteó, nosotros vamos a dar quórum y vamos a introducir también el tema del FONID. Claro. Así que por eso no se desactiva la sesión. Claro. Habrá que también la sesión se puede levantar mañana mismo. También es una posibilidad hasta en las negociaciones. Digamos. Exactamente, como también está la posibilidad y la lógica que puede ser que mañana a las 2 de la tarde se junta el quórum, empiezan a sesionar, tienen número para sesionar, pero bien, como dicen ustedes, no hay número para discutir, aprobar o poner en consideración de votación un proyecto que no tiene dictamen, ¿no? Claro, por eso decía que los 2/3 serían 210, cerca de 210 creo que son para los 2/3. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que sí es llamativo ya de por sí, que sea a las 14. Que no sea la mañana, estamos acostumbrados a que siempre las sesiones son
a las 11 de la mañana. Pero es darle mediodía. tiempo a los diputados para que lleguen, a la ciudad de Buenos Aires. Sí, está bien. El plenario del Senado también lo arrancan mañana a las 4 de la tarde, la reunión de presupuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, las novedades que hay respecto a esta convocatoria oficializada ya para mañana en lo que tiene que ver con la discusión del presupuesto para las universidades nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud.
Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos, iniciando esta semana y ya con novedades que tienen que ver con esta convocatoria a sesión especial mañana, pedida por la Unión Cívica Radical. Así es, mañana a las 14, por lo menos por ahora, ya fue convocada la sesión por las autoridades de la Cámara, luego del pedido que hicieron días atrás un grupo de diputados de las diferentes corrientes, si querés, de la UCR para tratar los diferentes proyectos de ley que hay vinculados al financiamiento de las universidades, y hay que ver si Unión por la Patria logra colar en esa misma sesión lo que tiene que ver con la restitución del FONIR, que es el Fondo de Incentivo Docentes que se apunta a escuelas primarias y secundarias. Bueno, de juntarse el número, de juntar los 129, lo que van a hacer también es forzar a el bloque de La Libertad Avanza y al bloque del PRO que bajen al recinto. También. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, porque si no, los 2/3 se consiguen rápido para aprobar un proyecto. Claro, por ejemplo, que era lo que hablábamos recién, los 2/3, y ahí sí, sin tener un dictamen, se puede llegar a dar la aprobación de algún proyecto que ya le daría la responsabilidad al Senado, claro, de que exacto, después de todo el debate que tiene encima con la ley de bases, pueda llegar a avanzar. Pero por lo menos esto es un gran avance, que esté convocada para mañana esta sesión, que esté convocada en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda y Educación para el jueves, también es un gran avance referido al tema universitario, después de muchas reuniones, conversaciones, comisiones, con claro, referentes, con alumnos, docentes que han llegado aquí a la Cámara de Diputados para expresarse, para decir por qué es necesario que se apruebe esto. Bueno, y con la información que ya conocemos, que es la de raíz, que
hoy en día las universidades, y cuando hablamos de las universidades, y está muy bien que se haya aclarado, hablamos de las 60 universidades que hay en la República Argentina, están contando con el presupuesto del 2023. Exactamente. Bueno, y uno de los proyectos que se va a poner a consideración mañana y que sin duda va a estar en el recinto es de la diputada Romina del Pla. Romina del Pla habló con Diputados Televisión respecto a el presupuesto universitario y dijo lo siguiente. Todo viene siendo muy difícil en materia educativa. Este gobierno desde que asumió, no solo que aplicó un ajuste fenomenal, tanto en el nivel de la educación pública de los niveles obligatorios, donde recordemos que recortó el Fondo de Incentivo Docente, las transferencias a las provincias para infraestructura, el Fondo Compensador y tantas otros fondos que deben ir a sostener distintos programas educativos. O sea, nos redujo el salario a los docentes al no pagar el FONID, sino que también le aplicó también este ajuste brutal a las universidades en nombre del presupuesto prorrogado. Las universidades han llegado a situaciones absolutamente límites y por lo tanto, bueno, eso fue lo que derivó no solo en reclamos, por un lado, en situación límite en cuanto al funcionamiento y en situación límite en cuanto a los salarios de docentes y no docentes. Acá tenemos varias medidas de lucha que se vienen desarrollando desde marzo de los docentes y bueno, tuvimos la enorme movilización de más de 1 millón de personas del 23 de abril. Justamente el martes, que vino el secretario de Educación y que salió escapado porque sí, tal cual te iba a decir, se fue a mitad de camino, dijo lo que tenía que decir. Un informe escueto donde entre otras cosas justificó el ajuste presupuestario, dijo bueno, véngame a ver, el que tiene algún problema me viene a ver. Bueno, ahí estaba Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda y que mañana sin lugar a dudas va a estar, discutiendo este tema, el tema de los fondos universitarios, con los legisladores nacionales. Por lo menos va a bajar al recinto. ¿Por qué decimos que van a forzar si baja y logra quórum la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, superan los 129 diputados y por qué es necesario que bajen los diputados de la Libertad Avanza y los diputados del PRO principalmente? Porque las discusiones, cuando se llegan al recinto, los proyectos para llegar y discutirse y aprobarse en el recinto necesitan tener dictamen de comisión. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una discusión previa por parte de las comisiones respectivas para analizar los diferentes proyectos. El proyecto tiene dictamen, con el dictamen se va al recinto y ahí cada uno de los diputados defiende, rechaza, plantea su posición y finalmente se termina votando. Cuando los proyectos no tienen dictamen, se pone la Cámara en consideración y se pone la Cámara en comisión en definitiva. Y entonces, para eso es necesario tener 2/3 de los diputados presentes ahí en el recinto de la Cámara para poder habilitarlo. Es ahí donde los diputados que están convocando a esta sesión especial, que es el radicalismo, y donde se suma también Unión por la Patria, no alcanzan ese número y por lo tanto es necesario sumar a otras voluntades. Suman a la Libertad Avanza, suman al PRO, pero suman con volumen de diputados. Ahora, a la hora de votar, las posturas son disímiles y diferentes. Y justamente eso es lo que te ayuda a que no avance con los 2/3, por eso es tan importante que bajen. Y me quedé pensando en algo que comentaban antes, que en su momento Lustó también presentó un proyecto de ley en este sentido, y recién Gonza mencionaba que están todos inmersos en lo que es la ley bases. A diferencia de la ley bases, por lo menos en este tema se trabajó, si querés, en espejo en el radicalismo, no así con la ley bases, que acá se votó una cosa y los senadores por ahí votarían otra. Bueno, en este caso por lo menos hay visiones similares, así que en caso de avanzar, ya en el Senado estaría todo más encaminado, ¿no? Para que cuando llegue aquí a la Cámara de Diputados. Exactamente, no, digo, cuando se apruebe aquí en diputados lo que tiene que ver del financiamiento educativo, ya estaría aceitado, no como la ley bases, porque me llamó mucho, exacto, me llamó mucho la atención que los propios radicales te reconocían que en la ley bases no trabajaron en espejo y por eso estamos viendo que radicales en el Senado están cambiando cosas que votaron acá los mismos radicales, ¿no? Bueno, a ver, la convocatoria de la Unión Cívica Radical a esta sesión especial para discutir financiamiento universitario es la misma receta de Hacemos Coalición Federal, de buscar una sesión especial
que convocaron en su momento para discutir movilidad jubilatoria. Exactamente, y les viene surtiendo efecto porque finalmente lograron que se dictamine el tema y habría una sesión en los primeros días de junio justamente para complementar, si se quiere, la fórmula previsional y la compensación que dio el presidente Javier Milei a través de un DNU semanas atrás. Así que esa jugada que vienen haciendo, que hoy hablaba con alguien de Hacemos Coalición Federal, que me decía, ojo, no abusemos de las sesiones especiales porque pierde efecto y te empezás a desgastar también. Así que decían, ¿para qué convocan si ya el jueves tenemos el plenario? Bueno, habrá que ver justamente si no se desactiva. Si mañana, por eso decimos que también la convocatoria formal está bien, está hecha, está el pedido formal de la oposición, está la convocatoria hecha formal que también hace la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora también pueden... los acuerdos políticos pueden suspender ese pedido de sesión especial, puede pasarse todo a la discusión de las comisiones, que a veces era digamos, y parte también lo decía Galimberti hoy en la nota. La idea también es instar a las comisiones a que discutan el tema, y las comisiones están convocadas. Es que, a ver, en el manual, Fer, la idea es que un proyecto siempre pase por la comisión o las comisiones que le refiere o que necesita pasar justamente, y que se cumplan los pasos y no necesariamente que se haga una sesión especial con los 2/3, se ponga un proyecto, como se llama, sobre tablas en el momento para que se trate y tenga su aprobación. La idea es que se respeten esos pasos. Por eso mismo la importancia que remarcás y que remarcan los propios diputados de que primero debe tener su debate o sus debates, porque a veces son muy largos. Tienen más de 1, 2, 3, 4 reuniones informativas hasta que se da el dictamen. Bueno, hablando del tema de educación, no todo pasa por el presupuesto, sí pasa por los números ajustados que tienen las áreas educativas de los distintos niveles, no solo el universitario. Y se buscan alternativas desde el Congreso. Se buscan alternativas y en este caso Eduardo Valdés, el diputado de Unión por la Patria, en diálogo obviamente con su bloque, con la referencia que ya se había tenido de los proyectos referidos a darle una posibilidad a los clubes de barrio, por ejemplo, de poder tener tarifas al 50%, por ejemplo, entendiendo las grandes diferencias que había entre un mes y el otro, sobre todo lo notorio que se hizo el mes de abril. Bueno, entonces, de esta manera, lo que hizo Eduardo Valdés fue presentar un proyecto para que en las escuelas, tanto de nivel estatal como de nivel privado, tengan justamente una tarifa diferencial. Esta tarifa diferencial es en la tarifa de gas, en la tarifa de energía eléctrica y en la tarifa de agua. En las escuelas de gestión estatal y privada, como bien decía, es el proyecto que propone Eduardo Valdés. ¿En qué se basa Eduardo Valdés en sus fundamentos? En algo que nosotros conocemos, y gracias al Dios que crean, que en la Argentina la educación es un derecho prioritario. Es un derecho muy importante, lo dice la Constitución Nacional en su artículo 14, pero también existe una ley que es la ley 26.206, que en el artículo 3 lo que dice y remarca, reafirma la idea de este artículo 14 de que la educación es justamente una prioridad y que esto debe convertirse en una política de Estado para tener justamente una sociedad más justa, entre otras cuestiones que hace referencia a este artículo de la ley 26.206. Bueno, 50% de la tarifa plena de lo que le viene. Este sería el beneficio para las escuelas de todos los niveles, en el nivel estatal y privado también. Importante decirlo que esto es para todas las escuelas del país, para todas las escuelas de las provincias, de los municipios y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Importante, Fer, en los proyectos leer y estar atento a dónde está conducido cada uno de los proyectos y estas ideas políticas. Y obviamente que hay un punto importantísimo. Muchas escuelas, imagínense en los municipios, no tienen la posibilidad de llegar a pagar las altas tarifas que pueden llegar a llegarle, tal vez hasta inclusive se les complica pagar tarifas a precios normales, imagínense, con un aumento muy grande que en sus fundamentos Valdés habla de que tal vez
en el mes de abril esto subió entre un 110, un 170%, lo cual es un aumento bastante importante. Pero hay más de un establecimiento educativo, ese 50% de tarifa plena, es decir, el 50% de reducción diferencial, de reducción de tarifa, el otro 50% se lo van a pedir al municipio o a la provincia. Claro. Van a estar ahí trabajando. Exacto. Sin dudas. Sí, sí. Y ahí es donde, como vos decís, las gobernaciones, los municipios se tienen que poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a tratar de asistir a estos establecimientos para que, como dice, esto es una prioridad la educación. Bueno, entonces prohíbe prohíbe en realidad la suspensión justamente o la disminución de estos servicios, gas, energía eléctrica y agua. Siguiente placa para entender un poquito más de qué se trata este proyecto, más en lo técnico. A los 5 meses se puede llegar a generar obviamente que un establecimiento educativo durante 5 meses tenga una mora, ¿no?, en sus pagos. Por eso lo que proponen que a partir de los 5 meses se le ofrezca un plan de pago en cuotas a los establecimientos para que de alguna manera lo puedan subsanar. Obviamente que la aplicación de estos intereses que se le puede llegar a generar con las cuotas, al igual que cualquiera de nosotros que va y utiliza una institución bancaria, que esa institución bancaria te da la posibilidad de hacer en cuotas, te genera en muchos casos los intereses, bueno, que no supere la inflación que marca el INDEC en esos meses respectivos. Esto es muy importante también aclararlo. Y en la siguiente placa hay algo más que interesante de este proyecto, que para mí entiendo es lo más ambicioso. Lo que pide o exige en este proyecto el diputado Eduardo Valdés es que justamente se genere un crédito a favor de estos establecimientos si a partir de la aplicación de esta ley, es decir, vamos a suponer que el proyecto de Eduardo Valdés pasa por las comisiones respectivas, tiene su aplicación y su aprobación en el recinto, va al Senado y se aprueba, supongamos que en agosto, bueno, desde el 1 de abril hasta el día de agosto, vamos a poner el 1 de agosto, se pone ya en el boletín oficial. En esos meses, todo lo que hayan pagado de más las escuelas, teniendo en cuenta, como dice ahí, hasta la efectiva implementación, si pagó más del 50% desde el 1 de abril hasta el 1 de agosto, bueno, todo ese dinero a favor que pagó de más, justamente se genera con un crédito a favor, lo cual le permitiría, por ejemplo, pagar boletas próximas. Claro, ¿no? Exactamente. Es como acumulativo de toda esa plata que pagó de más. Bueno, ahí está este proyecto. Gonza, gracias por traerlo aquí a la mesa porque forma parte, ¿no?, en definitiva también de la agenda que tiene el Congreso de la Nación, que tiene la Cámara de Diputados, en estos momentos que estamos hablando de los números para la educación. El foco está hecho en las universidades, pero después de las universidades los restantes sectores educativos también van a alzar la voz. Sí, uno imagina que el siguiente paso va a ser educación, escuelas primarias y secundarias. Y así yo creo que vamos a estar hasta septiembre cuando empiece la discusión del presupuesto 2025. Pero van a terminar las escuelas y van a empezar la salud. Y van, bueno, eso es lo que te contaban los ministros ese año que se cayó el presupuesto. Era como tenían que ir cada uno a pelear, después los gobernadores a pelear su plata justamente porque se había reconducido el presupuesto. ¿Cuándo fue que se cayó? Que fue esa pelea de Ritondo con Máximo Kirchner. Creo que fue el primer presupuesto de Alberto Fernández. No tener presupuesto justamente te complica mucho y cada área tiene que ir y pelear en el 2022. 2022. Bueno, 2022 porque después 2023 se termina aprobando con una amplia mayoría. Ahí va. Porque cuando se cae, creo que todavía Máximo Kirchner era presidente del bloque. Claro, y Sergio Massa era presidente de la Cámara. Exacto. Bueno, la experiencia no fue buena, y no solo para el oficialismo, sino sobre todo para la oposición, por los gobernadores, digamos, que tenían que ir a pedir plata para las obras y demás. Claro. Así que vamos a estar así, como bien vos decís, hasta que avance el presupuesto para que esté todo escrito y tengas derecho de ir a reclamar, ¿no? Y la discusión que se dio en diputados, por la ley de bases y por las medidas fiscales, la discusión que se está dando ahora en el Senado por estos dos proyectos, ya anticipan que va a ser una discusión muy fuerte cuando venga el presupuesto. Olvídate. Va a ser muy fuerte, de mucho tironeo,
los números del oficialismo van a seguir los mismos números que tiene ahora. Sí, con los 41 diputados. Con eso y el desgaste que puede haber, digo, después de largas negociaciones y demás, y ante un gobierno que se mantiene firme con la idea de mantener las cuentas públicas ordenadas, así que ahí los gobernadores van a tener que pelear cada peso, ¿no? Exactamente, cada obra pública. Y si no hay obra pública, no sé, tendrán que ver de qué fondos para cada uno de las provincias. Y fíjate, Fer, que cada uno puede hacer su interpretación, porque a veces hay proyectos que pueden estar destinados a una realidad o pueden estar destinados a algún conflicto o estrategia política. Pero tenemos un proyecto para reducir o tener una tarifa diferencial en las escuelas o en los establecimientos privados, públicos, al 50%. Un proyecto para tarifa diferencial para los clubes de barrio, que hacen una tarea más que importante y no me voy a poner a enumerar lo valioso que son. Y al mismo tiempo se está discutiendo el presupuesto universitario. Es decir, que va todo en torno a la educación. Exactamente. En los clubes, ojo, que también se educa y mucho. Y ayuda justamente también a la educación, porque muchas veces son motivos de motivación para lo que después es el cumplimiento en las escuelas, en las universidades y demás. Claro, exactamente. Y cuando venga la discusión del presupuesto 2025 va a haber un tema en el medio que se planteó en la original ley de bases, que es el financiamiento de la política. Recordemos que el capítulo electoral, el capítulo de reforma política, que se quitó, fue uno de los primeros. De lo primero que sacó, porque requería mayorías especiales y demás, así que se planteó, esto está bien discutirlo, no ahora. No ahora, exactamente. Ahí se planteaba eliminar las PASO. Exactamente. Porque son millones y millones de pesos en la implementación de las primarias, y ahí hay eco y consenso a veces en algunas provincias. Algunos gobernadores no quieren tener primarias. Exactamente. Así algunas que no las tienen. Ahí vas a tener discusiones que van más allá de la pertenencia política y que por ahí tienen más que ver con esto que vos decís. Y eso se tiene que discutir este año porque siempre la regla no escrita es los cambios de reglas del juego se hacen en años no electorales. Exactamente. Así que tendría que ser este año. Y tendría que ser antes de, o por lo menos tener una idea de proyecto antes del 15 de septiembre, porque es cuando tiene que ingresar el presupuesto. Porque el presupuesto del año que viene tiene que tener una partida para las elecciones 2025. Que esa partida incluye pasos generales. Exacto. Ahora, en estos momentos sí. Ahora, si el presupuesto viene sin esa partida, bueno, paralelamente tendrán que mandar un proyecto de reforma política. El tema que a lo mejor la discusión de reforma política termina complicando la discusión del presupuesto. Y sobre todo porque hay un punto que es muy polémico que tiene que ver con que no le pone topes al sector privado, entonces ahí se abre otra discusión de quién va a financiar a la política, las advertencias en torno al narcotráfico, el empresariado y demás. Así que es un tema muy complejo que no es que se resuelve en un par de reuniones de comisión. Exactamente. Los videos que vemos habitualmente cuando son las campañas electorales dejarían de existir. También. ¿No? El Estado ya no tendría que estar poniendo fondos para que cada uno de los candidatos, conocidos o desconocidos, presenten su propuesta electoral. Tendrían que hacérsela cada uno de los candidatos o fuerza política. Lo cual está bueno el debate, ¿no? Si estuvo bien durante todo este tiempo y hasta inclusive si está bien que se quite. O buscar algo en el medio. Algunos planteaban, bueno, que se acorte la distancia entre las PASOs y las generales o que solo vayan a las PASO. No sé, había diferentes puntos medios, pues son muchos los que plantean las PASOs están bien, pero no lo que rige actualmente. Se toman como ejemplo algunas provincias. Y otra cuestión tiene que ver con la boleta única de papel, que también tiene que ver con el financiamiento y con la política, que es un tema que está tratado en el Senado y que entiendo que Cristian Ritondo, cuando se reunió con los referentes del bloque PRO en Casa Rosada días atrás, fue uno de los temas que le pidieron impulsar. Boleta única de papel y ficha limpia. Así que son otros de los temas que se vienen en los próximos meses. El tema hay que ver si están los números en el Senado. Ahí se trabó todo, ¿te acordás que se dictaminó, pero quedó todo empiojado y se cerró ese debate, al menos por un tiempo? Hay que ver ahora, después de la ley bases, cómo quedan las relaciones para ver si se puede o no reactivar ese tema. Están las propuestas de lo que quiere la boleta como es en la provincia de Córdoba, la boleta como es en la provincia de Santa Fe. Exacto. Me parece que es un debate pendiente todavía, pero se tiene que dar en este año no electoral,
Ahí es donde se tiene que dar este debate. Y en el medio está la fecha del 15 de septiembre, que es el presupuesto. Ahí me parece que el gobierno va a tener que resolver esa disyuntiva. ¿Lo discute junto con el presupuesto? Me parece que el presupuesto requiere que el Congreso esté abocado a ese tema. No se pueden discutir las dos cosas juntas. Es un tema en sí y requieren mayorías diferentes. También, claro. Bueno, le vamos a poner punto final al análisis del día de hoy. Débora, gracias. Hasta la próxima. Gonza, gracias. Un placer, Fer, y feliz semana patria. Gracias, a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados